Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Cuando decidimos tratar de generar una propuesta diferente en el Congreso de Maizar, junto con mis grandes amigos del Comité Ejecutivo, sabía que hacíamos una apuesta muy fuerte, porque traerlo a Marc era traer al hombre indicado en el momento justo y en el lugar adecuado. Así como les dije que la comunidad agroalimentaria está siendo sometida a un ataque permanente en este momento de activistas pseudoambientalistas, de políticos dogmáticos y de algunos estamentos, incluso gubernamentales en tramos inferiores del gobierno, que si bien es cierto no son los más, tienen mucha influencia en la toma de decisiones políticas. Y a eso lo concatenábamos con la necesidad, ante una deuda que tenemos con la comunidad, de comunicarnos precisamente, porque esa es nuestra gran falencia. Lo venimos arrastrando a esto desde el año pasado, desde el Congreso de APRESID, cuando junto con gente de ACREA, de APRESID, empresas y agentes corporativos de otras empresas, pensábamos que era necesario generar una forma diferente de comunicación a la sociedad. Esa forma diferente de comunicación a la sociedad implicaba, a mi modo de ver, volcar en un tanque de pensamientos las mejores ideas, los mejores trabajos, los mejores proyectos que teníamos todos desarrollando. Y eso significa, sin ninguna duda, dejar de lado vanidades y dejar de lado egoísmos y eliminar esa hoguera de las vanidades. Bueno, con esa idea permanecimos durante todo el año y traerlo a Marc fue una idea audaz. Le agradezco a John Murphy, que fue el primero que me dijo, vamos a darle, Gastón, a Martín, que se jugó también, a Alberto, y no fue sencillo, porque las empresas están pasando un mal momento, porque todos estamos pasando un mal momento financiero, porque nos cuesta, con los recursos nuestros, poder llevar adelante este Congreso, que sinceramente en este momento me llena de orgullo y creo que vamos mejorando a medida que pasan los paneles. El panel anterior fue realmente extraordinario y creo que tenerlo a Marc en este momento, si lo sabemos aprovechar, va a ser muy valioso. Ayer, pobre Marc, no solamente nos tuvo que acompañar, sino que tuvo que ver el partido de fútbol, sufrió viendo Argentina-Suiza. Creo que hizo barra por nosotros. No, va. Después fuimos a ver USA y Bélgica. Hiciste barra por USA. Ah. En realidad sabe hablar muy bien español. Se hace el que no sabe, que no es lo mismo. Bueno, en primer lugar voy a hacer una corrección, porque en nuestro programa figura entre los oradores, dice Marc Lane, activo medioambientalista británico, ex activista de Greenpeace. Y me pidió especialmente Marc que desmienta esto. Esto no es así. No es un ex activista de Greenpeace. ¿Es así, Marc? You are not an activist. Ok. Sí es un autor y activista ambiental. Marc Lane es autor de varios libros sobre ambiente, autor de High Tap, 6 Degrees and the God Species. Ha dado gran cantidad de charlas de distintos lugares del mundo sobre cambio climático y biotecnología. Fue consultor climático del presidente de Maldivas, Mohamed Nasheed, entre 2009 y 2011. Es miembro de los consejos del Foro Económico Mundial en descarbonización de la energía y tecnologías emergentes. ¿Ok? Sí. That's right? That's accurate. Ok. De tal forma que vamos a tratar de aprovechar al máximo. No es mi costumbre ser muy ordenado en el respeto de los horarios. Habitualmente siempre me extralimito de los horarios y más teniendo un disertante de este nivel, así que le vamos a dar hasta que las velas no ardan. Y después, si podemos, le vamos a hacer todas las preguntas que sean necesarias. Me mira riéndose César porque él sabe que es mi conducta. Bueno, Marc, all is yours. What? Okay, great. Okay.
Bien. Esta es la primera vez que viajo a Argentina y quisiera agradecer a todos por darme esta bienvenida. Ustedes son por lo menos tan buenos como los chilenos. Y espero que ganen el Mundial de Fútbol, pero la verdad que no creo. Bueno, sí, van a ganar. Quiero retroceder en el tiempo y compartir con ustedes cómo era mi vida hace 15 años, cuando era un activista antitransgénicos. Y es importante entender que este movimiento antitransgénicos no era Greenpeace. Por eso pedí que hicieran la corrección. Es una coordinación distinta y más amplia de grupos que tienen intereses similares o distintos a los míos también. ¿Ustedes adivinan cuál de estos soy yo? No, adelante no, estaba bien atrás. Yo les digo que soy distinto de todos los demás que tenían estas capuchas blancas. ¿Por qué estábamos vestidos así? Porque era simbólico de lo que nosotros considerábamos que era una amenaza ambiental, un peligro ambiental. Mi tiempo en mis épocas de ambientalistas, yo estaba en contra de los transgénicos porque yo creía que los cultivos transgénicos constituían de alguna manera una amenaza al medio ambiente. Hace 15 años después, tuvimos muchas evidencias científicas que decían lo contrario. Entonces ahora tengo una opinión totalmente distinta. Como ustedes saben, yo me disculpé públicamente en la comunidad agrícola en el Reino Unido en enero, el 27 de enero. Esto fue una sorpresa para mí, porque el discurso que di o la charla que di se multiplicó en Internet. Muchos lo bajaron. Mi página web colapsó porque muchos accedieron a ellas y me preguntaban todo el tiempo por qué había cambiado mi opinión en este tema. Y al mismo tiempo hubo como una contrarrespuesta del lobby antitransgénico. Quizás ustedes no van a poder leerlo, aunque no les guste. Es de la campaña de Facebook en mi contra y dicen: yo soy Mark Lynas, yo soy el fundador del movimiento autoproclamado antitransgénico y ahora estoy a favor de los transgénicos. Yo incluso me disculpé por esto. Mi discurso se globalizó, fue leído por un montón de gente y me transformé de pronto en la voz a favor de los transgénicos, y resulta que la industria biotecnológica me paga a mí, me pagan para alguien que tiene que hablar a favor de, como un testaferro. ¿Y no les parece interesante esto? Lo más interesante, que esa imagen no soy yo, en esa fotografía no estoy yo, hasta se equivocaron de persona en mi campaña de Facebook en contra de mí. Yo no tengo ni idea quién es esta persona, pero yo puedo decir con esta fotografía que yo soy inocente, porque ese yo no soy. Es fascinante lo virulento y lo apasionado que fue este debate. No me canso de sorprenderme cómo se sentía la gente con algo que no se puede demostrar y que además es incorrecto. Es incorrecto. Todo esto es parte de mi alma y está parte de mi alma, es parte de mi alma, es parte de mi vida, no hacer argumentos que no tienen fundamento científico. Pero les puedo explicar cómo llegué a este punto, cómo hice este viaje. Por eso les cuento mi historia, porque la gente siempre me pregunta. Yo decidí escribir libros sobre otro tema científico, en este caso el cambio climático. Entonces destiné muchos años en esta habitación aquí a la izquierda, que es en la Universidad de Oxford. Yo vivo en Oxford y me di cuenta que si yo iba a escribir libros eficaces sobre el cambio climático, tenía que tener información
información científica, tenía que leer cientos de trabajos científicos y de literatura y bibliografía y en revistas académicas para informarme, porque yo no soy un científico capacitado como tal. Yo necesitaba estar bien informado para poder comunicar información científica rigurosa. Pero yo no había leído ningún trabajo científico sobre biotecnología, no sabía ni siquiera qué es el ADN, y ahí en esa época justamente era activista antitransgénico. Escribí un par de libros sobre el cambio climático. El segundo se llama 6 Degrees, 6 grados. Esto se publicó como película en el canal de National Geographic. Esto trata de comunicar el peligro del calentamiento global a un público que no es científico. Acá muestro una imagen grado por grande de lo que le ocurre a los ecosistemas a medida que aumentamos la temperatura del globo, agregando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Un par de años más tarde, el presidente Nasheed de las Maldivas me pidió que fuera su consultor en cambio climático. Y esta es otra razón por la cual tuve que informarme de cuestiones científicas. Uno no puede asesorar a un jefe de gobierno sobre en un país en desarrollo vulnerable y representado a las Naciones Unidas. No puedo asesorar a esta persona sin fundamentos. Yo tengo que darle información científica actualizada y precisa. Al mismo tiempo, en mis libros y en este trabajo que hice en las Maldivas, me la pasaba luchando con gente que negaba que existía el cambio climático, decía que no había tal cosa, que era una ficción inventada por los científicos. Yo los llamo negadores del cambio climático porque estaban negando algo que era obvio científicamente. ¿Y cómo sabemos que el cambio climático existe? Le podemos pedir a los expertos. El 90% de los científicos te van a decir que el cambio climático es real, que es un problema serio para el planeta. A eso lo llamamos un consenso científico. Yo siempre digo respecto al cambio climático que hay que escuchar al consenso científico. Esto es lo que dicen los expertos y tenemos que tomarlos en serio. Y este es el tipo de declaración que hace la comunidad científica, y hay cientos de estas declaraciones de distintas instituciones académicas. Voy a leer una partecita. Esto es de la AAS, que es la American Association de Ciencias. Esta es una institución de altísimo nivel científico en Estados Unidos y dice: la evidencia científica está clara. El cambio climático global causado por las actividades humanas está ocurriendo ahora y es una amenaza cada vez mayor. Y esto es una declaración bien clara. Y esto me pegó fuerte. Esto es una declaración de la AAA de biotecnología. Dice que la ciencia es muy clara. El mejoramiento de los cultivos por las técnicas moleculares modernas de biotecnología es seguro. ¿Cómo yo, como ambientalista, le puedo decir a la gente que escuche a los científicos lo que dicen sobre el cambio climático, pero que ignoren lo que dicen de la biotecnología? Esto no es ser consecuente, pero sí, no es consecuente, y sin embargo es la controversia que está existiendo en este momento. Esto es algo que ha causado mucho daño en todo el mundo. Yo soy culpable en parte, por eso decidí disculparme públicamente sobre este tema. Yo empecé a cambiar de idea en el 2009, pero recién en 2013 decidí aceptarlo públicamente. Para darles un ejemplo del daño hecho, en el año 2002 hubo hambruna en Zambia, en África, Zimbabue y en otros países, y el gobierno de Zambia, que estaba presionado por el lobby ambiental, se negaba a aceptar ayuda con alimentos genéticos. La gente se moría de hambre en la calle porque no tenían nada para comer, y en los depósitos estaba ahí bloqueado el maíz porque era transgénico.
Y esto no es algo que ocurría en el pasado, porque esta es una imagen en las épocas del azufre. Estos son cornflakes, copos de maíz que los están quemando, y el mes pasado, en junio de 2014, puesto que contenían maíz genéticamente modificado. Esto lo han comido muchos sudafricanos para el desayuno, y los zambianos, porque creen que esto es transgénico, dicen no, vamos a quemarlo, porque dicen que es alimento peligroso. Y Zambia, por supuesto, es un país que tiene un problema de hambre. En las últimas estadísticas dicen que el 40% de los niños pequeños están desnutridos y vienen a quemar comida para justamente superar esta desnutrición de los niños por toda esta historia de lo transgénico. Los cultivos transgénicos se prohíben en muchos países a pesar de que no hay ninguna justificación científica por estas políticas. Otro ejemplo lo tenemos en India. Entonces, después de la comunidad científica tenía la función de aprobar o desaprobar los cultivos. Decidieron que las berenjenas BT era totalmente segura. Los científicos decidieron que no causaban ningún daño, pero los activistas decidieron que querían frenar esto y generaron una campaña enorme que logró convencer al primer ministro de implementar una berenjena de este cultivo BT. No berenjena, de bloquear con una moratoria este cultivo BT. El ministro dijo en una conferencia en India que él le estaba dando la posibilidad de elegir entre la ciencia y la superstición, y él eligió la superstición, y creo que esto sigue siendo así. Los nuevos gobernantes se dieron cuenta que toda esta actitud es una amenaza a la productividad, al crecimiento económico de los productores. Y se sugiere que otros ONGs y Greenpeace que reciben dinero del exterior están reduciendo el crecimiento en la India. Y hay países, por ejemplo, este es un país en donde muchísima gente, cientos y miles de personas viven bajo la línea de progreso. Y esto tiene entonces un aspecto ético muy serio. Y acá tenemos otro ejemplo. Se desarrolló en Tailandia una papaya resistente al virus. Esto se desarrolló junto con la Universidad de Cornell. Acá no tiene nada que ver Monsanto, ninguna corporación. Y esto fue desarrollado para los productores en Hawái. Y se llevó a Tailandia, donde también tenían el problema de este virus. Esto se lo puso en cultivos que estaban afectados por este virus. Greenpeace tuvo una contracampaña y logró generar una revolución en los medios. En esta imagen vemos activistas de Greenpeace atacando el cultivo, y esto es el científico del gobierno que está haciendo un ensayo de campo que los obligaron a destruir este cultivo. A la fecha, entonces, no hay papaya resistente al virus en Tailandia, y tampoco se prohíbe, y también se prohíbe cualquier otro cultivo transgénico en el país. Alguien que quiere cultivar papaya en Tailandia va a generar pequeñas frutas infectadas con virus que disminuyen muchísimo la productividad de los pequeños productores. Esto es África del Este. Estuve allí este verano con la fundación de Bill Gates, y el mandato era reducir el hambre y la desnutrición en países en desarrollo. Y esta es una familia que conocí en Tanzania. Y acá ven estos chicos y la mamá. Esta es una familia desnutrida porque no reciben suficiente alimentos. Ustedes pueden ver los cultivos. Esto es mandioca.
que es un cultivo radicular, pero está afectado por un virus que se está expandiendo en toda África del Este y está afectando la subsistencia de esta gente. Se llama el virus de marrón, que no se puede combatir con ninguna sustancia química porque es un virus. Así que ellos dependen mucho de este cultivo y no pueden acceder a él y no podrán subsistir. Y también me enteré que a unos kilómetros más lejos, en una estación de investigación en Uganda, hay una mandioca transgénica que es resistente al virus, pero es totalmente sana y saludable porque es transgénica y tiene una secuencia de ADN que le permite a la planta reconocer el virus. Es una especie de autovacuna de las plantas, algo por el estilo del cultivo. Yo tomé esta fotografía con mi teléfono porque me parecía irónico ver este candado tan grande. Justamente era como simbólico. Este es un cerco que rodea los cultivos transgénicos y no hay posibilidades para los productores cultivar este producto. Bill Gates destinó millones de dólares para desarrollar esto, pero no se lo puede hacer alcanzar o no, a él no pueden tener acceso los productores porque esta campaña de activistas lo ha atacado. Este es el tipo de imagen que ellos utilizan, así trágicas. Le hacen Photoshop, no sé si se ve bien. Estos son cabezas de bebé que salen de las espigas del maíz. Esto, como resultado de esto, los productores analfabetos de África dicen, ven lo que pasa, estos cultivos están matando a nuestros niños, se están comiendo a nuestros niños. Y hay una teoría de conspiración que realmente es extraordinaria. Los productores en Tanzania se levantó en una de las charlas que di y dicen, nosotros no queremos cultivar esto porque sabemos que si nuestros chicos lo comen van a salir homosexuales, por ejemplo. Y en África la homosexualidad es un pecado mortal, es un tema social que de eso no se habla. También dicen que los transgénicos son cancerígenos. Se ven imágenes y cuadros de ratones con tumores enormes que por supuesto son falsas, están armadas y esto genera el temor de que si uno come este producto se va a morir de cáncer. En Estados Unidos están diciendo que causa autismo en los chicos. Están buscando alguna explicación para justificar. Esta es la manera en que los activistas se aprovechan o explotan los temores de las personas analfabetas. O sea, se basan en un movimiento ambiental sobre esta base. Les mencioné ya la berenjena y lo que hizo Greenpeace en India y también actos vandálicos en otros países. Este es un proyecto público, nada que ver con los privados, un estudio a campo de la Universidad en Filipinas. Las plantas que están poniendo en esta bolsa la gente de Greenpeace son las plantas equivocadas, porque en realidad mirándolas no saben si se están modificadas o no. Entonces ponen todas las plantas del refugio en las bolsas, pero resulta que ahora tuvieron que interrumpir el estudio porque no están más las plantas del refugio. También hubo grupos activistas que están llegando a las cortes, a los tribunales en Filipinas para fines de julio, en donde piden una prohibición de todas las plantas de producción biotecnológica. ¿Se acuerdan del arroz dorado? El potencial del arroz dorado es salvar cientos de miles de vidas. Las cifras son impresionantes, 2 millones de niños en África y de embarazadas afectados por deficiencias de vitamina A y mueren en cantidades todos los años. Y el arroz dorado podría salvar muchísimas vidas, cambiando
los efectos sobre la vida de estas personas. Sin embargo, los activistas entraron a este cultivo y destruyeron todo el arroz dorado, lo cual en Filipinas tuvo un impacto enorme en el proyecto. Si hoy tuviéramos arroz dorado disponible, podríamos estar salvando muchísimas vidas, pero esta campaña destruyó esa posibilidad. De hecho, el lobby anti-OGM ha aumentado, ha crecido. Sin embargo, si los investigadores buscan la financiación en Norteamérica, 2,5 mil millones de dólares americanos son enviados a este tipo de grupos activistas. Y ellos dicen, están defendiendo los intereses del hombre común. De hecho, esto es como el Watergate. Hay que seguir la ruta del dinero y cuando uno lo hace encuentra intereses bastante interesantes por el medio. Esta es Sarah Linney, que hizo el estudio falso de cáncer en ratas. John McCullough, ¿alguien escuchó hablar de McCullough.com? Ellos supuestamente venden remedios naturales por internet. El tipo es millonario, pero en realidad es un médico brujo. Son productos que no funcionan para el cáncer, no hay ningún beneficio médico comprobado, pero la gente lo compra por internet porque cree en esto. Los que defienden la salud natural en natural.com, este señor de aquí de la izquierda, Jeffrey Smith, es ex miembro de un culto religioso que cree que se puede volar. Y yo pensé cuando escuché de ellos, están locos estos tipos, pero siguen teniendo una participación mayoritaria en la industria que controla este tipo de situaciones. Entonces, este movimiento se ha transformado en un movimiento muy dedicado en contra de la ciencia. Y lo que ha producido daños demostrables directamente también al ambiente. Un estudio en el uso del algodón BT en China. Esta imagen les muestra justamente a la izquierda el algodón BT que se produce con total éxito y a la derecha atacado por, plagas y no ha producido ningún rinde. Ahora, como ya no están rociando más los productores, hay muchos más insectos y si hay más insectos hay más arañas y más depredadores, más pájaros, etcétera, lo cual ataca el sistema en forma genérica. Es así que, ¿cómo puede ser que en realidad algo que debería ser nocivo para la biodiversidad, cuando es implementado, de hecho aumentan la biodiversidad, disminuyendo el uso de pesticidas, insecticidas en particular? Y la reducción total de insecticidas son como 500 millones de kilogramos desde 1996. Acá en Argentina también ha habido historias, por ejemplo, los herbicidas tolerantes que permiten proteger el suelo y mejoran el contenido de carbono. La siembra directa realmente ha mejorado la situación de los suelos. 10 toneladas de tierra o de suelo por hectárea, me parece que es la cifra, en lugares donde la erosión era un problema gravísimo. Lo interesante es que en el Reino Unido tenemos también un problema de erosión del suelo muy importante porque no se hace siembra directa y esto se debe a que no nos permiten usar GMs. Y bueno, estas son imágenes que tomamos el invierno pasado, hubo mucha lluvia, muchas tormentas, inundaciones y cuando todo esto llega a un campo arado, vean lo que sucede. Se produce un lavado del suelo. Esto es barro. El suelo llega a los ríos o a las autopistas. Las inundaciones fueron muy serias porque la mitad de ese suelo está en los ríos y baja aguas abajo.
O sea, cuando tomamos como modelo a Europa como algo moderno en la agricultura, es todo lo contrario. Son un museo los europeos en cuanto a la agricultura. Lo convencional, el sistema convencional, donde sea que se implemente, presenta enormes retos, problemas. Esta es la berenjena como se la cultiva en Bangladesh normalmente. Yo casi todo el tiempo, últimamente, lo he dedicado a este proyecto en Bangladesh con la Universidad de Cornell en Estados Unidos. ¿Cuántas veces normalmente rocían sus berenjenas estos productores? ¿Cuántas veces lo harían ustedes durante la estación de crecimiento? ¿6, dijo alguien? ¿6 veces? 7 veces. Ellos rocían o pulverizan 140 veces. 140 veces a la mañana, después si llueve vuelven a hacerlo a la tarde. No es un chiste, es un clima muy húmedo. Y bueno, a la tarde lo cosechan, cuando en realidad pulverizaron a la mañana. No lo hacen porque son tontos. El insecticida cuesta muchísimo, a los productores no les gusta usarlo. Pero por supuesto tampoco tienen ningún tipo de protección, usan chancletas y lo respiran. Así que la contaminación, los problemas de salud son enormes, son crónicos, son productos muy tóxicos con organofosfatos y muchos insecticidas que ya dejaron de usarse en los países desarrollados. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen una peste local y si dejan de pulverizar van a tener problemas con el producto final que están cosechando, la fruta o bueno, la berenjena. Así que los productores ahora, pequeños productores, están contentísimos que tienen el BT en este momento. Esto produjo un 100% de reducción del uso de pesticidas, un momento histórico para ellos, un hito. Estos son los últimos 20 productores que en Asia han podido realmente tener este tipo de plantas, como están viendo en la imagen, y llevarlas al mercado con un rinde mucho mejor y económicamente también mucho mejor. Yo les pregunté cuánto pesticida, cuánta pulverización habían tenido que hacer durante la campaña. 0, pasaron de 140 veces a 0. Ahora, el interés de quién queda amenazado por la introducción de una situación como esta, de este cultivo. Tal vez la industria de los pesticidas. Bien. Y también uno podría llegar a decir que los anti-OGM en Bangladesh son avalados por los fabricantes de plaguicidas. Podría ser, ¿por qué no? Ahora bien, igual seguimos estando en un momento crucial de este proyecto, porque son solo 20 en todo el país los productores que han podido hacer esto, y bueno, porque originalmente una cantidad de semillas era muy pequeña, y los grupos anti-OGM los visitaron y les dijeron que si comen esta berenjena van a tener parálisis los hijos, y los nietos también van a quedar paralíticos. Entonces los productores dijeron, bueno, me la voy a comer yo primero para chequear, para verificar, y por supuesto están sanitos. Así que las campañas de estos activistas no han tenido el resultado esperado en los últimos años. Yo mismo tuve que trabajar, sin embargo, muchísimo para tratar de comunicar la información de manera mucho más precisa a los bangladesíes y también al público internacional, porque una vez que sale la noticia y se publica en los diarios diciendo esto es malo, esa información va a crecer como un reguero de pólvora. Y así se realizan las campañas de mala información. Bien, quiero hablar ahora del gran desafío que nos espera en el futuro. Todos sabemos que estamos llegando a un planeta que va a tener 9.5 millones de personas, y a esta gente hay que alimentarla. Hoy estamos hablando de 850 millones de personas hoy día que tienen hambre, muchísimos chicos que no tienen suficiente para nutrirse. Entonces son estos más todo el extra de población que va a haber, más el crecimiento económico en India, China y la reducción de la pobreza, que es muy importante. La reducción de la pobreza va a llevar a comer más comida.
O sea, imaginen la situación. Hay que cambiar, además hay cambios climáticos, los patrones de sequías o de lluvias e incluso nuevas enfermedades emergentes en África. El cambio climático empeora la situación. Y al mismo tiempo que está todo esto, tenemos que mejorar los sistemas que tenemos hoy y hacerlos más sostenibles. Bien, hay tres opciones básicas que yo veo. Yo estoy simplificando muchísimo, pero digamos, son tres las opciones. Una sería los grupos ambientales, lo que quieren ver los ambientalistas. Que pasemos a un mundo, a un planeta orgánico. Alimentemos a todo el mundo con comida orgánica. Hay muy buenas cosas en lo orgánico. Nos enseñó muchísimo sobre cómo hacer conservación del suelo, cómo considerar la biodiversidad de nuestras tierras. No son el demonio, pero el sector que produce esto es pequeño. Y si queremos generar productos orgánicos orgánicamente, como la producción es menor, la agricultura convencional tendría que arar zonas mucho mayores. Este gráfico muestra justamente esto. Esto lo hizo un profesor de la Universidad de Rockefeller en Nueva York. Esto es 1961 a la izquierda y esta área es la cantidad de tierra cultivada en ese momento. No aumentó mucho la tierra cultivada desde los 60 hasta el 2010. Y esto se debe a que mejoramos nuestras tecnologías. Entonces tenemos más cultivos con la misma cantidad de tierra y además con mayor población, porque creció muchísimo en ese lapso la población. Bien, pero si nos quedáramos todavía si tuviéramos las tecnologías del 60 y no hubiéramos mejorado la productividad de los cultivos, esta es toda la tierra extra que tendríamos que cultivar para obtener lo mismo. O sea, esto sería China más Estados Unidos en superficie. Así que yo lo que sugiero es que si queremos un planeta orgánico, no nos quedarían selvas. Tendríamos que arar las selvas de todo el mundo para alimentar a la población. Así que no hay una buena escala de producción en este sentido y además no es nada conservacionista esa opción. Además, ¿qué pasa con las amenazas mundiales? La roya, por ejemplo, en el trigo. Hay una fracción muy importante del trigo del mundo puede verse afectado por nuevos patógenos fúngicos. Ahí a la izquierda, roya. El padre de la Revolución Verde, Norman Pollock, dijo hace un tiempo, allá en el 71, Borlaug, que el desafío principal no era aumentar la productividad en trigo, sino derrotar a la roya. Él dijo, la roya nunca duerme en ese momento y realmente hay nuevas cepas de roya que van haciéndose resistentes. Sabemos cuáles son los genes resistentes, pero si no podemos usar una modificación genética, no podemos llevar el gen al trigo, así que nos va a llevar 10, 20, 30 años de procesos convencionales para lograrlo. Mientras tanto, la roya seguirá avanzando para superar las resistencias. Así que si no podemos usar los GMs y no podemos superar los retos actuales y no podemos pelear contra las plagas, estamos en un problema. Otra opción, entonces, sería la de la agricultura convencional, que con éxito ha ido aumentando la productividad, como yo les mostré en una de mis primeras imágenes, que ha permitido aumentar o alimentar a una población creciente, pero afecta de manera muy crucial al ambiente, por ejemplo, el uso del agua. Yo escribí un libro que tiene todo un capítulo sobre el uso del agua. Los seres humanos sacan 5.000 kilómetros cuadrados de agua, ese es el dique sobre el río Colorado, y metros cúbicos, perdón. Eso es el río Colorado que tiene varios diques en su cauce, ya no llega al mar en el Golfo de México. Así que necesitamos cultivos que requieran menos agua, necesitamos reducir el uso del agua. Otro gran desafío tiene que ver, y no es tan fácil encararlo con la agricultura convencional, es el uso de fertilizantes artificiales. Hay zonas muertas, seguramente habrán escuchado, en las costas de los océanos. Uno muy famoso es en la desembocadura del Mississippi, en el Golfo de México.
que viene del cinturón maicero y que llega de manera diferente por la contaminación con nitrógeno. Y esto vean el efecto sobre las aguas del mar. Y está destruyendo los arrecifes de coral, entre otras cosas, en el Caribe. ¿Qué vamos a hacer entonces con respecto a este problema de escurrimiento? También tenemos que reducir la toxicidad y la cantidad de pesticidas sobre los cultivos. Si me siguen en Twitter, van a ver todo lo que yo hice como seguimiento en distintos países al respecto, el impacto de pesticidas diferentes sobre la polinización y otras situaciones. Es un problema muy serio, un problema que está aumentando y amenazando a las poblaciones y a la biodiversidad. Esto esencialmente es un modelo convencional, el modelo europeo de producción más temprana. Es muy intensivo, usa mucha agua, mucho fertilizante, muchos agroquímicos. Bien, esa era la opción 2. Vamos a la opción número 3. El número 1 era el planeta orgánico, el número 2, la convencional, lo tercero, intensificación sostenible. Esta es la intensificación sustentable. Con la tecnología transgénica, que es una sola opción, se puede reducir el uso del agua. A la izquierda vemos el uso eficiente del agua en África. Utilizan una tecnología de maíz tolerante a la sequía que fue desarrollado por Monsanto, fue donado por la Fundación Bill Gates a los productores africanos. Si el gobierno permite que esto se pueda cultivar, se van a poder cultivar en 2017 y los productores africanos van a poder cosechar aunque tengan insuficientes precipitaciones. Y, por supuesto, este cultivo reduce el uso del agua, el nitrógeno. Aquí esto consiste en tomar las características de las leguminosas para la fijación de nitrógeno y ponerlo en maíz o trigo. Estos cultivos, si tienen el nitrógeno fijado inicialmente, no necesitan utilizar fertilizantes artificiales. Se utiliza justamente el efecto de la fotosíntesis para poder absorber directamente el nitrógeno de la naturaleza. También podemos encontrar las maneras de reducir el uso de pesticidas. Nosotros hemos tenido un problema importante con el tizón de la papa. Y otro, que este es un hongo, que es un verdadero enemigo de la papa. Esto es la producción de papa, que es un producto comercial muy importante. A la izquierda tenemos la papa resistente al tizón y a la derecha la papa convencional. Estas son las únicas opciones que tiene el productor realmente, poder acceder a la biotecnología. También se intenta reducir el uso de insecticidas y pesticidas. Es decir, nosotros estamos pasando entonces de la era de la química, en donde poníamos insumos químicos, a la biología de las plantas. Nosotros ahora utilizamos la biología y la genética de la planta para ayudarla a defenderse de las enfermedades. Otro proyecto, Moonshot, es ver cuáles son las características de los procesos de fotosíntesis y ponerlos en plantas. Nosotros tomamos el proceso fotosintético de determinados cultivos y lo pasamos al maíz o al trigo, por ejemplo. Y de esta manera no alteramos la genética del cultivo. También, además del tema de los transgénicos, la agricultura también puede hacerse intensiva, pero de manera sustentable. Esto es un robot de energía solar. Esto es agricultura de precisión. Esto se mueve utilizando la potencia del sol.
la energía solar, y entonces permite determinar qué cantidad de fertilizante hace falta y no se usa más del fertilizante requerido. Estas son maneras de utilizar la tecnología a nuestro favor y reducir el desperdicio de insumos. Hay muchísimas maneras de mejorar las prácticas agrícolas y hay muchísimas opciones para que las prácticas agrícolas sean más sustentables. Esa es mi opción preferida. Nosotros hablamos de una intensificación sustentable, pero también se puede hablar de agroecología. Yo veo que la tecnología transgénica es una parte muy importante de la revolución agroecológica, la segunda revolución verde, si se quiere. Nosotros utilizamos lo mejor de los principios de la producción orgánicas, pero nos olvidamos un poco de esa distinción entre natural y artificial, porque esta distinción ya no viene al caso, no es importante. Nosotros hablamos de un ecomodelismo o un ecomodernismo, que es una modelación ecológica del medio ambiente. No podemos hablar de cómo eran las cosas hace 100 años, que las cosas eran mucho mejores hace 100 años. No, tenemos que cambiar los objetivos. Si yo soy honesto y sincero de lo que motivó mi cambio desde cuando era un activista antitransgénicos, bueno, creo que tendríamos que pensar ahora, o en algún momento pensábamos que lo que queríamos es que la gente de las ciudades volvieran a vivir al campo, a la naturaleza. Y eso es imposible. La cantidad de gente que vive en las ciudades no las podemos traer al campo. O sea que tenemos que tratar de vivir cómodamente en la ciudad y seguir trabajando en el campo de manera sustentable para evitar hambre, disfrutando del estilo de vida moderno, pero al mismo tiempo tener un planeta con ecosistemas protegidos y seguir expandiendo los ecosistemas naturales y poder seguir disfrutándolos. Yo creo que esta visión, justamente que es muy importante, es la visión por la que estamos luchando con miras hacia el futuro. Y como pensamiento final, yo creo que la distinción más importante entre los pros y los antis y todo este debate es que los pros quieren encontrar una solución a todos los problemas. En cambio, los antis quieren ver un problema en todas las soluciones. Seamos resolvedores de problemas, no seamos generadores de problemas, porque eso es lo que necesita el futuro y creo que es lo que nuestros niños merecen. I suppose yes. Bueno, tenemos abierto para recibir las preguntas, así que esperamos las primeras. Everyone agrees with me. Yes, no, but suppose the live questions. There's no microphone. I don't think there's a microphone. No, that's not. Okay. Hola. Dos preguntas. La primera, ¿qué influencia tienen las ideologías neomarxistas en las campañas contra los transgénicos? Y la segunda pregunta, ¿cómo se financian en general las organizaciones ambientalistas antitransgénicos? You understand both questions? Shall I answer those Hmm? now? Okay. Amongst a large proportion of the Una gran proporción del movimiento ambientalista, creo que es lamentable que hay muchos de extrema izquierda. La campaña antitransgénica no es por lo que es la tecnología es en sí, sino lo que representa simbólicamente. Y esto es una campaña en contra de las corporaciones y del capitalismo en general, en realidad. Para darles un ejemplo de un activista antitecnológico de la India que mostré en las diapositivas, es una mujer.
viaja por todo el mundo en primera clase, dicho sea de paso, diciendo que los indios necesitan seguir siendo pobres porque es el lugar honorable que ellos merecen, más o menos. Su visión no es una que dice que una joven de un pueblo indio puede acceder a ir a la universidad y puede transformarse en una agrónoma o una científica famosa. Y ella se denomina una ecofeminista. Es raro, ¿verdad? Yo creo que es una actitud, una ideología muy reaccionaria, pero creo que es lamentable de todas maneras que este debate de tecnología se haya identificado con distintas arenas políticas. En una gran medida los antitransgénicos están del lado de la izquierda y los que están a favor de la tecnología están de la derecha. Pero yo creo que es simbólico. En realidad esto no está basado en la realidad. Y el tema de la financiación de los activistas, yo me hago esa pregunta cada vez que voy a un país africano. Hay ONGs que lo único que hacen es llevar adelante campañas antitransgénicas, pero nunca revelan las fuentes de su financiación. La única manera es ir a los donantes de países europeos que tienen que publicar esas donaciones y tratar de ver a dónde se va este dinero. Lamentablemente, algunos de los ONGs europeas más conocidas involucradas en estos aún las que tienen un mandato de antipobreza. En las Filipinas hubo una campaña que fue financiada, una ONG que fue financiada por el gobierno sueco. Y esta agencia sueca también financia el desarrollo del arroz dorado, es decir, por un lado financia algo y por otro lado destruye. O sea, esto es una manera europea de pensar bastante extraña. Por favor. Em primeiro lugar, eu sou a favor do desenvolvimento de tecnologias. A gente tem que ter, quanto mais ferramenta a nível de produtor, tanto melhor para se trabalhar. Mas, falando-se em países pobres, não existe um problema que pode vir com a possibilidade da oferta do alimento, porém, a um preço inacessível, porque as biotecnologias que estão vindo para o mercado, elas estão exageradas no valor cobrado dentro da semente. Eu gostaria de saber se pode-se chegar ao ponto de ter a produção de alimentos, mas continuarem não tendo acesso devido ao custo, ao alto preço embutido nessa semente. Bueno, me dijeron que la pregunta la hicieron en portugués, así que espero haber entendido bien. Así que voy a responder a la pregunta que creo que entendimos que nos hizo, que probablemente tiene que ver con el costo de los productos biotecnológicos y cómo entonces los productores en países pobres pueden acceder. Yo creo que el desafío real aquí es permitir que los productores más vulnerables, aquellos que tienen menos recursos y menos ingresos, puedan acceder a la tecnología moderna. Y para darles un ejemplo, todos los productores de Bangladesh, a lo mejor cuando no tienen baño y tienen que armar un fueguito para hacer la comida, tienen teléfono celular. Estos se autorreplican con las semillas. Uno tiene 5 semillas, después puede tener 100 semillas. O sea, esta es la belleza de la biología y que se puede aumentar su propia producción. Las semillas de esta berenjena BT también se reproduce y se multiplica. Para los productores no tiene ningún costo adicional porque ellos acopian las semillas año tras año.
Y creo que lo mismo podría trasladarse a África, porque estas ideas se han implementado. Las universidades o la Fundación Bill Gates trabajan justamente para transferir la tecnología a los pequeños productores en África, y lo hacen sobre la base de que los productores pueden preservar esa tecnología, pueden controlarla, de manera de no tener que pagar regalías ni tener que pagar un costo adicional por esta tecnología. Sí, Mark, una pregunta. Estabas hablando de European Style, el estilo europeo. Mi pregunta es saber si ser anti-GMO es una moda pasajera, por ahí basada en una especie de snobismo alimentario de los ricos, con algo de una pizca de supersticiones, que eso sería algo pasajero o no. Hay algo más de fondo que va a hacer que esto dure muchos años más. Creo que lamentablemente esto va a ser una batalla larga y ya bastante es dura, porque va a llevar mucho tiempo cambiar este tipo de actitudes. En Europa, en algunos países, Reino Unido es una excepción, pero en algunos países la filosofía anti-transgénicos se ha transformado en parte de la cultura nacional. Es el caso de Alemania, de Italia. Estos países tienen la mayoría para bloquear el acceso de los productores a la biotecnología. En el Reino Unido hay personas en el gobierno que objeta esto, pero no tienen ningún derecho a cambiar la situación en el Reino Unido. Y yo creo que eso podría llegar a cambiar, porque toda la comunidad científica en Europa dice que no hay una justificación científica para la prohibición europea. Por lo tanto, los políticos no tienen ninguna excusa para seguir manteniéndole, salvo que hay una suerte de aversión a los transgénicos, una cultura religiosa, algo por el estilo. En la democracia la gente tiene el mismo derecho, como los judíos tienen el derecho de no comer cerdo o otras culturas. Yo creo que esto tiene más que ver con nuestros deseos y nuestros sentimientos más que con algo científico. Sí, la gran mayoría de los países que quieren luchar en contra de la biotecnología tienen el derecho, pero no lo tendrían que expandir a todos. Necesitamos opciones, alternativas, no necesitamos prohibiciones. El que quiere comer cerdo, que coma. Necesitamos transparencia en la cadena alimenticia. Esta es una de las razones por la cual se habla tanto del rotulado. Esto no se trata de poner a la gente en los productos, lo que tienen los productos, para que tengan miedo. Lo mejor que podemos hacer para combatir el miedo de la gente es ser transparentes, es generar confianza. No se le puede decir a la gente, confíenme, pero ustedes tienen que parecer así o asá. No, para que confíen en uno tenemos que ser transparentes, tenemos que explicarles que estamos llevando adelante las mejores prácticas, que estamos protegiendo el medio ambiente. Y entonces de esta manera la gente se da cuenta que o tiene la sensación de que tienen acceso directo a la información, porque ellos piensan que las corporaciones como Monsanto son malos. O sea, el escenario peor posible, como tenemos en Estados Unidos, que tenemos grandes corporaciones que luchan en contra del derecho de la gente que conozca la información. Yo no creo que ese es el debate que nos interesa. Creo que la gente necesita tener acceso a la mayor cantidad de información posible para aumentar su conocimiento científico, la transparencia, la apertura, creo que es el camino. Sí, buenas tardes. Han nombrado a Italia y a Alemania como países que se oponen a los transgénicos, pero el caso de Francia también es muy importante. Aducen al famoso principio de precaución, o sea, en la duda, abstenete. Dicen que nunca se ha podido demostrar que los transgénicos no son nocivos, por más que nunca se haya demostrado que sean nocivos. Conclusión, por las dudas,
mejor no utilizarlos. ¿Qué le podría contestar a todos los que practican esa teoría, que es la del gobierno francés? El principio precautorio no tiene ningún fundamento, es una manera de considerar los riesgos sin considerar los beneficios. Por supuesto, la balanza apoya el no hacer nada. Si tomamos el principio en serio, nunca se hubiera descubierto el fuego, ni tendríamos ropa, ni teléfonos, estaríamos viviendo en las cavernas. Es una idea ridícula, es la manera de detener el progreso, porque hay mucha superstición. De hecho, los franceses tienen una historia bastante negativa al respecto. Tampoco aceptaron las papas, tampoco aceptaron las heladeras, porque podían contaminar las carnes. O sea, los productores franceses, sin embargo, sí querrían acceso a esta tecnología, y los científicos franceses también dicen que son seguros los OGM. El problema es la clase política que ha sido captada por el movimiento ambientalista, que le niega a la población la oportunidad de elegir. Yo le querría preguntar respecto a, en el pasado, cuando no existía el mal de la vaca loca, se mezclaban las raciones para los bovinos de carne con harina de origen animal. De golpe, cuando surgió ese problema, la Unión Europea comenzó a aceptar la harina proteica, la harina de soja para las raciones. ¿Qué misterio hay ahora que entonces la aceptan y proviene en su mayor parte de soja de Estados Unidos o de Brasil o de Argentina? Y toda esa soja es OGM. Sí, eso es verdad. Y Europa tiene una gran hipocresía cuando sigue los principios internacionales. Nosotros, y me refiero a la Unión Europea, importamos muchos commodities transgénicos para alimentar a los animales. Toda la población depende de los transgénicos, cultivos transgénicos. Y lo único que hacen es impedir que los productores tengan acceso a esa tecnología. En el Reino Unido estamos cambiando, y creo que todo esto va a cambiar. Ahí lo tenemos a Marcelo Reguna y Alberto Morelli. Y terminamos para ir con los tiempos. Después, de todas maneras, Marc está casi, que lo pueden agarrar a la salida, y el que quiere se lo pregunta. Marc, Argentina es un país que por ahora está a favor de los transgénicos. Y eso es en parte porque desde que iniciamos esto, que la creación de la CONAVIA y la política inicial sobre eso la diseñé yo, tuvimos una posición bastante agresiva para tratar de convencer a la justicia y a los medios de que esto era bueno, cuando gran parte de las entidades de productores estaban en contra de los transgénicos. La pregunta que yo tengo para hacer ahora es la siguiente. Nosotros somos pro transgénicos, pero ¿cuál sería tu sugerencia si pretendemos evitar que muchos movimientos políticos y de otros intereses puedan avanzar para que este país también se convierta en un país anti-transgénicos? A mí lo que más me encantaría es dejar de hablar de GMOs, de OGMs como categoría, porque no tiene significado, ustedes lo saben bien. Yo siempre pregunto, yo estoy en contra de los transgénicos, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir los BT? ¿Quiere decir tolerancia de los herbicidas? Son todos distintos, no podemos hablar de transgénicos. Se expresan distintas proteínas o ninguna proteína. Hay mandioca resistente al virus, que tiene solamente una proteína codificada en el sistema genético. Hay otras plantas que no expresan genéticamente nada. O sea,
sea, son todos distintos. Uno está en contra de los genes de la papa para ponerlos en otra papa, porque es mucho más rápido que hacer polinización. O sea, no hay una respuesta, porque no es una pregunta científicamente válida para empezar. El problema es que cuando empezamos a hablar de transgénicos como una categoría única, ya estamos en una situación difícil porque no hay significancia científica. Sé que tiene sentido científico tener un sistema regulatorio que diferencie plantas mejoradas usando tecnología molecular. Pero, ¿cómo es que se puede bombardear el ADN de una planta con radiaciones gamma para hacer mutaciones y después seleccionar esas mutaciones para generar una característica que queremos, un rasgo? O sea, la radiación está bien, está considerada segura para la planta, pero nos preocupan 2 genes que fueron modificados y eso es un riesgo. Lamentablemente, los sistemas regulatorios de todo el mundo, y esto es así en Europa seguro, y esto lo ha exportado al África, insisten en tratar la biología molecular y las técnicas de breeding actuales como los malos de la película sin justificación científica. ¿De quién es el problema? El problema siempre termina siendo de los productores, de los científicos, de los economistas, de los mejoradores, de los reguladores. Es un problema para los consumidores, es un problema para todo el mundo que necesita alimentarse para el 2050. Todos tenemos una responsabilidad en esto y esto es lo último que voy a decir. Todos tenemos una responsabilidad. Hay que cambiar el debate. No es ni mi trabajo, ni el tuyo, ni el de él. Es el de todos nosotros. Y si lo logramos, si lo hacemos, vamos a poder llegar a tener un efecto. Podemos tener éxito si todos trabajamos juntos. Sí, Marc. Vos recién hablabas del concepto de la transgénesis como un concepto mucho más amplio, ¿no? Y también hablaste de que puede haber un tema de orientación en cuanto a ir contra el capitalismo y las corporaciones que generan estos eventos que tienen que ver con la alimentación. Ahora, si yo hago un paralelismo en los otros índoles de la vida que se utiliza la transgénesis, y por ejemplo puede ser toda la parte médica, me cuesta pensar que un insulino dependiente francés pida el etiquetado sobre la insulina y se niegue a utilizarla. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta aversión a la transgénesis en los alimentos y no ocurre lo mismo con la transgénesis en otros órdenes, como recién citaba el tema de las farmacias? I think there are Dos explicaciones muy simples para esta falta de coherencia. Los beneficios de tomar un fármaco quedan muy claros para el consumidor. En cambio, los beneficios de comer un transgénico no son tan claros. Eso número uno. Y número dos, las cuestiones médicas se dan dentro de plantas cerradas, modificar un producto adentro de una fábrica que no se distribuye libremente al ambiente. En cambio, con los alimentos, estos alimentos tipo Frankenstein, pueden contaminar todo el ambiente. Sin embargo, esto no sucede. De hecho, quedan dentro del campo del productor. ¿Cuándo vimos a un trigo que invada un bosque? O sea, no existe eso, no pasa. Pero es como la imagen mental que se genera a la gente con respecto a qué es lo que hace una planta. Y esto es muy importante porque la gente incluso se siente menos cómoda con los animales genéticamente modificados. El salmón desarrollado en Norteamérica es muy seguro que tiene una secuencia genética que lo hace crecer más rápido
llega adulto 6 meses antes que uno silvestre, digamos, entonces es más fácil de producir. Pero este salmón nunca va a permitir que llegue al mar, se los esteriliza, se hacen una serie de cosas para evitar el fenómeno Frankenstein. Pero esto tiene una base cultural, es un mito. Es el humano que crea una tecnología artificial y esto nunca debería suceder, el Frankenstein. Y de hecho esto lo dijo el príncipe Carlos, modificar genes es algo que pertenece a Dios nada más. Esto es un debate mucho más amplio que el debate de la ciencia o de la gente. Esto termina siendo siempre otra cosa. El uso de tecnologías artificiales, por ejemplo, para la fertilización in vitro, tuvo su oposición, porque es crear seres humanos artificiales. Ahora tenemos la discusión de si puede haber el ADN de 3 padres en la mitocondria de un bebé. O sea, hay muchas consideraciones culturales, cuestiones que aparecen todo el tiempo por el progreso mismo de la ciencia y la tecnología. Pero tenemos que tener un debate racional para poder disfrutar de los beneficios que trae la tecnología y apreciar también los riesgos, obviamente, pero esto no hace que nos frenemos de usar herramientas que son valiosas simplemente por superstición. Muy bien, le agradecemos mucho a Mark Lainas, a Gastón Fernández Palma, un fuerte aplauso para ellos.